Escúchame bien, porque lo que vas a oír hoy no es un simple relato, es la verdad que hizo llorar a los santos, la verdad que hizo temblar a místicos, la verdad que el mundo moderno intenta olvidar. Dicen que Cristo murió por nosotros, pero los santos dicen algo mucho más inquietante. Dicen que tú estabas allí, que cada latigazo, en cada espina, en cada gota de sangre derramada, estabas tú. Y cuando lo entiendas, no vas a volver a ver igual la cruz. Yo también pensaba, hermano, que conocía la pasión de nuestro Señor Jesús. La había escuchado mil veces, la había visto representada, incluso en películas. Incluso la había rezado, por ejemplo, cuando rezamos el Vía Crucis. Pero no la había entendido, porque entender la pasión no es conocer los hechos que sucedieron, sino es dejar que te rompa por dentro. Cuando entendemos eso, cuando entendemos la verdadera dimensión de ese sacrificio, de esa inmolación de nuestro Señor Jesús, cuando tú verdaderamente la entiendes, te parte el alma, te parte el corazón. Por ejemplo, San Alfonso María de Ligorio decía algo que debería de estremecernos, que el mayor dolor de Cristo no fueron sus clavos, los que fueron clavados en sus manos y en sus pies. Ni siquiera el peso de la cruz fue ver cómo tantos rechazarían su sacrificio. Imagínalo. Cristo sangrando, agonizando y viendo almas que dirían, como sucede hoy, en el siglo XXI, me da igual ese sacrificio. Entonces comprendí algo terrible, que no hay nada más frío que un cristiano acostumbrado a la cruz. Santa Brígida recibió revelaciones que no encajan con una fe superficial. Cristo le mostró su cuerpo, destrozado, no herido, destrozado, sus carnes abiertas, su sangre cayendo sin medida a borbotones, sus huesos visibles. Y le dijo que cada golpe tenía un destinatario. Eso no era un sufrimiento genérico, era personal. Tú no eres uno más en la historia. Eres alguien por quien Cristo fue golpeado, lacerado, herido. Santa Catalina de Siena lo expresó con una imagen que debería perseguirnos. Y nos dijo la santa, la sangre de Cristo es un puente, pero no un puente cualquiera, un puente construido con dolor. Un puente por el que Dios baja para rescatar al hombre que lo había traicionado. Y sin embargo, ¿cuántos cruzan ese puente? ¿Cuánto lo desprecian? Por su parte, San Bernardo de Claraval meditaba en cada herida de Cristo, como si fuera un abismo. Decía que que en las llagas de Jesús, el alma encuentra refugio, pero también encuentra juicio. Porque esas heridas preguntan, ¿esto no te basta? Y aquí es donde todo se vuelve incómodo, porque no estamos hablando de romanos, ni tampoco de los fariseos. Estamos hablando de nosotros, de ti y de mí. San Pío de Petelchina vivió la pasión en su propia carne, no como símbolo, como realidad. Y especialmente los Viernes Santos sufría brutalmente. Era como si
la pasión se volviera aún más violenta en su cuerpo. Recordemos que pasó 50 años, o sea, medio siglo, con los estigmas de nuestro Señor Jesús, en manos y pies. Y eso no era un símbolo, era una realidad palpable. Los científicos no daban crédito a eso. Sus manos sangraban, su costado ardía, su alma estaba unida al sufrimiento de Cristo y decía algo que corta como una espada. El mundo podría vivir mejor si meditara un solo día en la pasión de Cristo, un solo día, y cambiaría todo. Pero no lo hacemos, porque la cruz incomoda, porque la cruz nos acusa, porque la cruz revela lo que tú y yo somos. Santa Teresa de Ávila decía que no necesitaba más libros, que le bastaba mirar al Cristo crucificado, porque en él estaba todo. La verdad, el amor, el sufrimiento, la entrega. Y aquí viene la pregunta que nadie quiere responder. ¿Tú has mirado alguna vez a Cristo crucificado de verdad? No de pasada, no viendo una obra de arte, no como de costumbre, sino dejándote atravesar. Porque cuando lo haces, cuando realmente contemplas la pasión, algo dentro de ti muere. Muere la indiferencia, muere tu tibieza y muere tus excusas. Y entonces entiendes que no fue solo el pecado del mundo, fueron tus pecados y los míos. Cada vez que elegimos mal, cada vez que traicionamos, cada vez que ignoramos a Dios, pero también entiendes algo aún más grande, que si Cristo sufrió así, no es porque valgas poco, sino porque vales infinitamente para Él. Él se entregó por ti. Y los santos lo sabían, pero no vivían a medias como lo hacemos tú y yo. Por eso no negociaban con el pecado. Por eso ardían. Porque habían visto la cruz como realmente es. No como un símbolo, sino como un grito, como una denuncia. Un grito eterno que te dice a ti, a mí, créetelo. Te amo hasta el extremo. Y ahora la cruz sigue en pie. No ha desaparecido. No ha perdido fuerza. Y la pregunta sigue abierta. ¿Qué vas a hacer con un Dios que se anonadó a sí mismo y murió por ti? ¿De verdad vamos a pasar a partir de hoy por delante de un crucifijo y lo vamos a ignorar? Cuando tú veas ese crucifijo, cuando tú entres en tu parroquia y veas ese crucifijo y veas las llagas, por eso es tan importante las imágenes en la iglesia, porque son todo una catequesis. Lo que para nosotros es la Biblia, que nos entra por los oídos, ¿verdad? Las imágenes es una catequesis que nos entra a través de los ojos, a través de los sentidos. Y cuando tú veas a ese Jesús crucificado, llagado, lacerado, sangrante, tienes que entender que ese sacrificio se hizo por ti. Créetelo, créetelo. Tú ya estabas en la mente de Dios. Tú no eres una casualidad. Tú no eres un montón, pues, de cromosomas, ¿verdad? Tú no eres una casualidad. Tú no eres un montón de células que en el momento de la muerte morimos y desaparecemos y punto. Porque estamos meditando la pasión. Luego queda la muerte. Y luego queda la fiesta grande, la resurrección. Ahí es donde tú y yo
Mediante el bautismo resucitamos con Él. Fíjate. Y pensamos que ese sacramento mm, es una fiestecita familiar. Le echamos el agüita al niño, a la niña, y nos vamos de fiestecita y fíjate el significado del bautismo. La iglesia nos acoge como hijos. Dios nos reconoce como hijos. Recibimos el Espíritu Santo y se nos abren las puertas del cielo. Somos adoptados como hijos de Dios. Por eso es que mediante el bautismo tú y yo hemos resucitado con Él. Y tú y yo ignorando eso. Por eso, hermano, yo te invito que en este jueves santo y viernes santo, hasta el domingo de resurrección, meditemos la pasión, la muerte y la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesús. Enamórate de la cruz. Enamórate de ella. Agárrate de ella. Y no solamente hablo de la cruz física, palpable, que podamos ver en una parroquia o en algún colgante que tú tienes o un crucifijo que tengas en casa. No. Agárrate también de la cruz, esa que te pone la vida. Y a pesar de tus cruces, de tus sufrimientos, acompañemos a Jesús en esa vía dolorosa, en ese sufrimiento, en ese camino al Gólgota. Porque ahí, a pesar de que los judíos pensaban que eso era una derrota, pensaban que Jesús era un perdedor, ahí es donde Jesús verdaderamente triunfó. Porque las cosas de Dios y las cosas del mundo no están igualadas. Lo absurdo que puede pensar el mundo que pueda hacer ese sacrificio es lo que nos dio el acceso a la vida eterna. La cruz. Oh, gloriosa cruz. Porque aún lo digo con lágrimas, decía el apóstol. Porque la cruz de Cristo tiene enemigos, pero la cruz es poder de Dios. Y San Pablo decía en sus cartas, y predicamos un Cristo crucificado, que es vergüenza para aquellos que se pierden. O sea, la cruz es un escándalo. La cruz en nuestros días es un escándalo. Quieren quitar la cruz de las plazas, de las ciudades, de los pueblos. ¿Por qué? Porque la cruz es una denuncia. ¿Y qué denuncia esa cruz? Pues que Jesús nos amó hasta el extremo. Un mundo que nos vende el amor tipo eros, el erotismo, ¿verdad? Ese amor sí te lo vende muy bien el mundo. Pero ese amor incondicional e infinito que nos dio Jesús en la cruz, ese no. Ese que nos dio la vida eterna, ese no. Ese Dios que se anonadó a sí mismo para darte vida eterna, esa no. Esa cruz que fue la que estuvo Jesús, esa cruz denuncia nuestras miserias. Pero esa cruz también nos está diciendo algo. Yo no sé si ustedes os dais cuenta, ¿no? En los cementerios vemos la cruz y muchos piensan que eso es un signo de muerte. No, no, eso no es un signo de muerte. Es un signo que nos recuerda a ti y a mí de que la muerte no tiene ya poder sobre nosotros, ya no se enseñorea con nosotros. Cuando morimos, como decía San Pablo, que deseaba partir para estar con el Señor, esa debe de ser nuestra idea o nuestro ideal. No vamos a buscarla, ¿verdad? No, no vamos a buscar morir, obviamente.
pero sí añoramos estar con Jesús en nuestra verdadera patria, porque aquí estamos de prestado, como decía mi abuela. Mi abuela decía así, aquí estamos de prestado. ¿O acaso creías que tu casa, tu coche, tu dinero te lo ibas a llevar para allá arriba? Eso se queda aquí. Perdonen por el spoiler, pero nuestro final es así. No nos llevamos nada. Solamente el amor que hemos tenido a Dios, el amor que hemos tenido a nuestro semejante. Y todas las buenas obras que hemos podido guardar allá arriba en el cielo. Guarden sus tesoros allá arriba en el cielo donde no entra ni el ladrón ni la polilla, dice Jesús. Pues siento vergüenza ajena por todas aquellas personas que niegan la cruz, niegan a nuestro Señor y se hace urgente de que tú y yo, pues, pidamos al Señor muchísimo por la gente, pues, que no quiere creer en Él. Gente que viven, pues, alejadas de ese amor. Porque yo creo que el día que se den cuenta de que Cristo los ama infinitamente, entonces habrá un verdadero cambio en sus vidas. Y espero, hermanos, que en esta Semana Santa meditemos la pasión de nuestro Señor. Déjamelo ahí en los comentarios. Digo, José Manuel, yo hago el Via Crucis o hago una lectura de la Sagrada Escritura, una lectio divina, por ejemplo, de esos pasajes, ¿no? De la pasión de nuestro Señor. Pues meditemos en nuestro corazón todos esos eventos, todos esos momentos que vivió el Señor, momentos en los cuales Él recibía salivazos, golpes, muecas, bromas, burlas, porque ahí estábamos tú y yo. Dios te guarde, Dios te bendiga.